Bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión que estamos haciendo aquí desde el Colegio Libre de Hidalgo. Esta transmisión es parte de nuestra serie de conferencias que se dan porque, de acuerdo con los valores institucionales y dentro del ecosistema de generación de ideas que contribuyen al análisis y la solución de las dificultades que nos aquejan en el seno social, el Colegio Libre de Hidalgo les trae la conferencia magistral Cultura del Shock, Sociedades del Riesgo y Contingencia. En atención a las medidas de contingencia sanitaria en la que nos encontramos, transmitimos en línea. Cualquier comentario, sugerencia o observación que tengan, por favor, hay que hacer uso del chat de esta transmisión. Les presento ahora a nuestro ponente, el maestro Iván Candia Montaño. Es licenciado en Sociología con especialidad en Sociología de las Organizaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene la maestría en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con la tesis Campos Rituales y Códigos de Interacción de los Vendedores y Consumidores de Cocaína en Ciudad Sagún, una mirada desde la sociología de la desviación. Realizó su estancia de investigación en Madrid, España, en la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Sociología, Teoría Sociológica, Facultad de Sociología y Ciencias Políticas. Ha sido ponente en seminarios en Café Debate de Cultura Política, En mi cuerpo mando yo, Género y Derechos Humanos, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Ponente en la tercera semana de Sociología, Interpretaciones de la Revolución 2010 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Ponente en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología, Mesa Sociología de la Cultura, Universidad Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón. Es catedrático en la Universidad Científico Latinoamericana, dedicado a la investigación y la cátedra. Hoy nos acompaña en este espacio dedicado a la política de los sistemas de gobierno y la economía pública. Dejo la palabra al maestro Iván Candia. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes, justamente ya son tardes, a quienes nos están siguiendo. Y bueno, agradeciendo de antemano al Colegio Libre de Hidalgo, a la maestra Luz María, que pues llevo un poco de conocernos, pero hemos generado pues una buena relación académica, y pues en este sentido me comentaba sobre pues hablar acerca de lo que está aconteciendo actualmente, ¿no? En este caso hablamos pues de las sociedades de la contingencia, bien dice aquí el título de la ponencia, o más que nada esto sería una charla donde pues podemos observar distintos postulados sociológicos, antropológicos, también desde las ciencias políticas, el derecho, entre otros, que pues han ahondado en estos temas que vamos a tocar más adelante. Bueno, primero me gustaría mencionar lo que es la cultura del shock. ¿Qué se entiende por shock o por cultura del shock? Históricamente las sociedades han estado bajo esta dinámica, y podemos hablar no desde la época moderna, sino desde hace cientos de años, desde hace siglos, donde pues se ha ocupado la teoría del shock. Como ejemplo, ahora que estamos hablando de pandemias, de la sociedad de la contingencia, pues tenemos que las pandemias no son algo nuevo para la humanidad, como ya lo decíamos. En este caso podemos hacer un breve recorrido desde la peste bubónica, en Inglaterra, pues donde se empiezan a confinar a los ciudadanos. En Grecia también tenemos alguna zona donde pues se empezaron a confinar a los ciudadanos que se encontraban enfermos. Este tipo de estados de excepción van a cobrar o recobrar fuerza en el siglo XVIII. Michel Foucault nos va a hablar de pues estas nuevas formas de poder, específicamente con la biopolítica, o el uso del biopoder, que estaremos comentando también un poco más adelante, pero es importante tener presente qué es la biopolítica. Es el poder que tiene sobre nuestros cuerpos. Regularmente esto se usa en instituciones del orden, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo actualmente? Que a partir de la cultura del shock hay un uso del biopoder para con los ciudadanos. Dice Giorgio Agamben, un filósofo italiano del que han salido muchos artículos justo en estos días, pues que el concepto de ciudadano se ve en un dilema. Ahorita vamos a mencionar esta situación, pues del dilema del concepto de ciudadano.
Bien, entonces como mencionaba, la cultura del shock ya va a ser parte integral de la sociedad actual y de las nuevas generaciones o de las generaciones que nos preceden. Esta cultura del shock cada vez es más exacerbada. Y pues mucho influye las plataformas sociales digitales en la que pues comúnmente ya nos movemos, ya forman parte de nuestra dinámica, y pues aquí podemos ver cómo se observan las noticias, cómo se convierten en líderes de opinión muchas personas. Muchas personas ahora opinan acerca de esta situación. Entonces pues ya vamos a tener a actrices, actores de la farándula obviamente. Vamos a tener a personas como los influencers que se convierten en líderes de opinión acerca de estos temas. Entonces, ahora se va a tratar desde distintos ángulos. ¿Qué está pasando acá? Pues que muchas veces se voltea a ver este tipo de líderes de opinión. Igual que los líderes de opinión, pues no hace falta mencionar, o sí, pues a los medios de comunicación que tradicionalmente hemos tenido en nuestro país. Los noticiarios de las mañanas o en la noche, pues también suele transmitir pues cierto tipo de noticias que causen impacto. Lo estamos viendo con el SARS-CoV-2, que actualmente pues está siendo tema en todos los diarios y en todas las bocas. Entonces también hablaremos un poquito de esto. Ahora, sociedad del riesgo. Sociedad del riesgo va a ser utilizado principalmente por un sociólogo y filósofo llamado Ulrich Beck. Él tiene un libro precisamente que se llama Sociedad del Riesgo, o trata con la sociología del riesgo, es decir, pues cómo se vive en ya una dinámica muy rápida en torno a los miedos y los riesgos que existe o que tiene el ser humano, que ya son inherentes del ser humano este tipo de riesgos. En esto vamos a puntualizar específicamente en la última parte de esta plática sobre qué concibe Ulrich Beck con la sociedad del riesgo. Pero es importante tener presente pues a qué nos referimos con esta sociedad del riesgo. Y la contingencia. La contingencia, más allá de lo que se está hablando ahora, va a ser un concepto sociológico acuñado por el sociólogo y filósofo Anthony Giddens. Giddens, él es inglés y pues va a tener también una referencia hacia la sociedad de la contingencia. Esta sociedad de la zozobra, donde ahora se vive pues a partir del que no sé qué va a pasar mañana. El que no sé qué va a pasar con mi trabajo. Ahora el que muchas personas agarran la dinámica de no sé qué va a pasar con mi vida si me infecto. Entonces cobran nuevas dinámicas este tipo de cuestiones. Hace 200 años, pues sería difícil imaginarse cómo se viviría con esta contingencia de la que habla Giddens. Estaba viendo un artículo esta semana, precisamente de Giorgio Agamben, este filósofo italiano que les comentaba, donde él decía... me imagino que si los extraterrestres vinieran el día de hoy a la Tierra y vieran que no hay líderes, que no hay personas o que no hay habitantes, que no hay seres en las calles, pues les parecería extraño, les parecería un mundo raro, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vamos a ver cómo dan vuelta estas nuevas dinámicas. Hay un debate muy interesante entre varios intelectuales contemporáneos, donde se menciona si la sociedad se está individualizando o si la sociedad cobra solidaridad. En este caso específico tenemos a autores como Slavoj Žižek, tenemos a Naomi Klein, tenemos a Noam Chomsky, tenemos a Alan Turing, que pues él ha vivido muchas coyunturas sociales, y tenemos una serie de pensadores que han recobrado pues un análisis en este sentido, un análisis de las nuevas dinámicas que está cobrando la sociedad. Entonces aquí hay un punto de debate muy interesante, del que luego ahorita comentaré sobre este debate de la individualización o la solidaridad que hay con las personas. Es algo muy interesante, no significa que pues aquí yo tengo la voz de la verdad, sino esto es más para poner en reflexión qué es lo que está pasando con las dinámicas actuales. Ok. Bueno,
Aquí tenemos, decidí poner estas imágenes porque pues son representativas de nuestra sociedad moderna. En este caso, una explosión nuclear, pues lo que estamos viendo actualmente de la pandemia. En este caso, abajo tenemos a los infectados por el ébola del Congo y pues el estado de excepción en Europa. Entiéndase estado de excepción donde pues los derechos cobran otro significado, del que vamos a hablar en un momento, donde lo ilegal empieza a ser legal. En este caso hablamos de el personal del orden público o de las instituciones del orden público van a imponer una nueva lógica de interpretación al orden legal, ¿ok? Entonces también lo mencionaremos en un momento, pero aquí podemos observar que todo esto es producto de la sociedad moderna, de este capitalismo tardío del que hablarían algunos autores de la posmodernidad, de esta sociedad de la contingencia de la que habla Giddens, de la modernidad líquida de la que habla Bauman. Entonces ahí tenemos una serie de interpretaciones que podemos hacer en función a este tipo de imágenes. Bien, un tanto el objetivo de esta, o la propuesta de esta ponencia, de esta charla, pues versa en estos puntos. Obviamente podemos encontrar otras guías por donde podemos irnos, porque esto da para mucho. Da para mucho, da para estar escribiendo ensayos, estar en distintos seminarios, estar en mesas de debate, que pues una vez que se levante esta dinámica de la contingencia, pues sería bueno que se retomara pues en muchas, no solo en esta universidad, sino en muchas instituciones de educación, porque es importante dar una interpretación. Esto les correspondería más también pues a quienes nos dedicamos a la docencia, a la educación, pues a hacer reflexión y mencionan en función de este sentido. Bueno, aquí tenemos un primer punto, observación de las nuevas formas de interacción social. Es lo que les mencionaba hace un momento, la interacción social. El ser humano por sí mismo es un ser social. Es difícil encontrar a personas que estén totalmente aisladas o que estén acostumbradas al aislamiento. Es decir, somos o necesitamos siempre del contacto con otros humanos, ¿ok? Entonces aquí es lo que les mencionaba algo. Ahora se han configurado las formas de saludo. Estaba viendo que algunos políticos se saludan con el pie o con el codo. Entonces ahí tenemos algo interesante. Las formas en cómo nosotros interactuamos de la cortesía, pues están cobrando un cambio. No solo eso, ahora sí lo que les mencionaba hace un momento, ¿qué está pasando? Nos estamos solidarizando e individualizando. Aquí yo diría que estamos yendo en torno a la individualización. Esto ya lo había tratado un filósofo, Gilles Lipovetsky, en La Era del Vacío, donde nos hablaba de cómo la sociedad a partir de la tecnología comienza a tomar ciertos papeles individualizantes. Es decir, no por esto significa pues que dejamos de tener contacto con otras personas, pero sí cambian las dinámicas. Podemos verlo con nuestros teléfonos celulares, donde podemos tener acceso a la comunicación con otra persona, pues haciendo un clic, ¿no? En este caso, desbloqueando nuestro celular, haciendo videollamada, pues podemos estar en contacto con alguien que está a miles de kilómetros. Entonces, aquí está pasando algo todavía un poco más fuerte con estas nuevas dinámicas que estamos teniendo actualmente. Y esto es, ¿qué pasa? La sociedad se individualiza, pero no solo eso. Aquí puse nacionalismos. Voy a pasar de una vez a esta parte de los nacionalismos y ahorita regresamos con las que faltan. Los nacionalismos. Podemos ver cómo en este caso esta pandemia del SARS-CoV-2 o del COVID-19 está también tomando matices nacionalistas. En este sentido, observemos cómo los chinos empiezan a ser pues objeto o el foco de las infecciones. Y esto porque también nosotros damos la etiqueta a quiénes son los que nos pueden infectar, quiénes no. Y está pasando esta misma dinámica pues con la sociedad española, con la sociedad italiana, donde pues se empieza a dar por hecho que por sí mismo de ser
españoles, italianos, chinos, pueden estar infectados. Vimos la semana pasada en las noticias que pues en México se empieza a restringir el paso a los estadounidenses. Entonces aquí es otro punto de debate que tienen varios autores, varios filósofos sobre los nacionalismos, ¿ok? Y esto lo podemos ver cómo repercute en la sociedad europea. Esto se puede ver muy claro en la sociedad europea, donde regresan los fantasmas, del fascismo italiano, regresan los fantasmas del franquismo español, regresan los fantasmas del nacionalismo alemán. Entonces ahí podemos poner especial cuidado porque esto nos va a dar pie a nuevas formas en las dinámicas de gobierno, en las dinámicas políticas. Mencionaba también Agamben que pues esto es perfecto para probar estas nuevas formas de poder, formas de dominación. Vamos a mencionar ahorita eso. Justamente en este punto, legitimación de prácticas simbólicas del estado de excepción. Aquí tenemos que entender qué entendemos por, o más bien qué podemos interpretar, por las prácticas simbólicas del estado de excepción. En este caso, vemos cómo se dice no salgan de las casas. La gente, pues, por obvias razones, empieza a dejar de salir de sus domicilios y empieza a normalizar que tiene que ser así. Yo no voy a salir de mi casa porque es algo que no tengo que hacer porque tal vez me puedo infectar o yo no sé si traigo pues el posible virus y pueda contagiar a alguien más. Entonces, aquí está pasando algo, el estado de excepción normalizado, donde pues ahora ya va a ser, pareciera que más sencillo confinar a las personas. Y esto justamente surge, a mí me llama mucho la atención, que esto surge tras una serie de movimientos sociales a nivel mundial. Vamos a mencionar algunos. Hong Kong estaba creando movimientos sociales de los ciudadanos para independizarse de China. Estamos hablando de hace aproximadamente 3 meses, 4, donde muchos movimientos sociales estaban a nivel mundial. Teníamos las manifestaciones de los de los chalecos amarillos en Francia. Teníamos en Latinoamérica, pues teniendo una dinámica importante en los movimientos sociales. En este caso podríamos observar a Chile, a Ecuador, a los movimientos de feministas que cada vez cobraban más fuerza. Entonces, aquí pasa algo interesante. Justamente en esta posible coyuntura que podría haber, en la identidad de ciertos sectores, se empieza a ver coartada, o más bien se limita y se termina. Entonces, aquí hay algo interesante. No hizo falta que hubiera una represión, como lo estábamos viendo en Chile, para que pues la gente empezara a domesticarse. Sé que puede ser una palabra fuerte, pero pues a domesticarse de esta manera donde, pues si sales, aparte de que te puedes contagiar, pues yo te voy a llevar o te voy a multar, ¿no? Vemos distintas concepciones de las prácticas del poder. Entonces, en este sentido, hay varios autores que se están planteando ahora, ¿qué pasa con las ideologías? ¿Qué pasa con los movimientos de izquierda? Los movimientos de izquierda hay quienes dicen que se han disuelto. Esto lo podemos observar en una obra de un filósofo italiano, de Gianni Vattimo, con el fin de la modernidad, donde pues se nos habla de esta disolución de las ideologías, de las formas de pensar, de las identidades. ¿Okay? Lo que han hecho muchos movimientos sociales es generar identidad. Entonces, con esto, pues todas las identidades se diluyen. Regresamos a la modernidad líquida de la que nos hablaba Bauman. Ok, bueno, ya había mencionado los nacionalismos, las crisis de las identidades e ideologías, el mercado del consumo. El mercado del consumo también va a cobrar un significado importante. Esta otra... En esta serie de discusiones hay otra donde se nos habla de la globalización desglobalizada. Es decir, en este caso podemos observar en China, y muchos se preguntan por qué no tuvo tanto impacto económico en China como lo va a tener en Europa.
Como bien sabemos, en China ya se empezó a levantar esta cuarentena. Entonces ahí había una pregunta: ¿por qué el mercado chino no ha impactado tanto esto? Y se responden por la razón de que la mayoría de sus empresas son estatales. Entonces ahí tenemos un punto. ¿Hasta qué grado la globalización, y obviamente hablando del mercado o el modelo neoliberal en Latinoamérica, funciona? El modelo neoliberal en Latinoamérica hemos visto que pues no ha servido para nada. Sabemos que esto es para pues hacer más grandes las arcas de Estados Unidos, ¿no? Quienes son pues quienes detentan este poder del modelo neoliberal. Entonces aquí vamos a tener nuevas concepciones del consumo, nuevas prácticas del consumo. ¿Qué está pasando? Ahora empresas que se dedican a la automotriz, a este ámbito automotriz, pues se les pide que construyan tecnología para los hospitales. Y pues ahora empieza a bajar el consumo de teléfonos celulares, el consumo de las tecnologías, porque pues pasa a ser más importante este tema de la salud, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo los mercados de consumo van a tener un giro. Pero hay algo muy importante que se plantean estos intelectuales. ¿Qué pasa cuando pues, se levante la cuarentena? El consumo se puede exacerbar, es decir, puede ir en aumento. Me llamaba la atención que hablaban de un posible baby boom, donde pues nuevamente empezara a haber muchos nacimientos. Y esto ya se vio tras las guerras mundiales, tras la crisis del 29, donde pues empieza a haber esto. ¿Qué pasa? Hay unas hipótesis interesantes donde nos mencionan pues que lo lúdico empieza a recobrar su valor, ¿sale? Entonces aquí podemos ver distintas lecturas. Todas estas lecturas es importante tenerlas en cuenta. Todas estas lecturas nos dan hipótesis, nos dan posibles explicaciones, y en este sentido pues nos invita a reflexionar en torno a nosotros como personas. Bien, hace un momento les mencionaba sobre la modernidad, la historia moderna como pilar de los dispositivos disciplinarios. Aquí tengo una serie de elementos donde pues podemos ver o podemos observar pues estos dispositivos. Cuando hablamos de dispositivos disciplinarios, regresamos a Michel Foucault. Él nos va a hablar, tiene unos libros interesantes donde podemos observar esta práctica de los dispositivos. Nos va a hablar específicamente en la historia de la locura o vigilar y castigar, pues sobre estas nuevas formas de poder. Entonces, hablamos de la época moderna, entiéndase siglo XVIII. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? La cárcel ya pasa a ser una institución donde pues van a ir los infractores. Y hay algo muy interesante que ahí retoma Michel Foucault, los leprosarios. Esto estamos hablando antes del siglo XVIII. La isla o las islas donde eran llevados la gente contagiada de lepra, también eran llevadas las personas que se consideraban locas o disfuncionales para la sociedad, quienes no actuaban de acuerdo a la convencionalidad. Entonces aquí empezamos a ver cómo los dispositivos empiezan a coercionar y a coaccionar a las personas. Bien, tenemos, bueno, ya lo mencioné, aislamiento y discriminación hacia la gente contagiada de lepra. Las personas, los desviados, en este sentido podemos retomar a Howard Becker en la sociología de Chicago, donde pues los desviados van a ser quienes no cumplan con estos prerequisitos que determina una sociedad normal. En este caso pues podemos hablar de los consumidores de drogas, podemos hablar de tal vez personas que vayan hablando en la calle o que se les considere un poco fuera de esta normalidad. Ahí nos referiríamos con desviados. Aquí tenemos varios hechos históricos, como el holocausto en Alemania, los campos de concentración. Tenemos los gulag, en este caso hablando del comunismo, donde Stalin también tenía sus campos de concentración de trabajos forzados. El fascismo, el franquismo y nazismo, lo que les mencionaba, pues Italia, España y Alemania. Chernobyl pues es también parte de esta sociedad del riesgo de la que nos habla Ulrich Beck. Chernobyl, pues como sabemos, esta explosión nuclear, donde pues toda una población se vio afectada. SARS, lo que estamos viendo actualmente, que ya hemos mencionado, la contención del consumo de drogas.
Ahí puse Nixon, Estados Unidos, dado que pues esto surge en el gobierno de este presidente. Entonces, aquí podemos ver también cómo estos dispositivos coercionan a las personas que van a consumir ciertas sustancias. Esta serie de elementos que podemos ver aquí, o que he mencionado, pues son coaccionadas, o hay un ejercimiento del poder por parte pues de los dispositivos. Los dispositivos son estas instituciones del orden. ¿Ok? Bien. El estado de excepción. Es lo que les mencionaba hace un momento, de lo que nos habla Agamben, Giorgio Agamben. Constituye una tierra de nadie, derecho público, hecho político y entre el orden jurídico. La vida se presenta como la forma legal de lo que no puede ser legal. Es lo que mencionaba hace un momento. Normalmente cuando pues uno sale a la calle, sale sin ningún problema. Puedes salir a la tienda, puedes salir a divertirte con tus compañeros, salir al café. Ahora, en muchos países, como en los países de Europa, podemos ver que toda esta dinámica lúdica pues ya no es posible. ¿Y qué está pasando? Hay muchos videos en las plataformas sociales digitales donde vemos que pues una persona sale inmediatamente, o es invitada a regresar a su domicilio, o es multada, o es llevada, pues en este caso, a la dependencia correspondiente para imponerle una sanción. Entonces, aquí es lo que nos dice Agamben. Actualmente el estado de excepción pasó a convertirse en la norma. Qué interesante. Ya el estado de excepción, pues una vez que, como ya se probó que bajo esta dinámica los seres humanos pueden aislarse, pues Agamben nos dice que no se nos haga raro que pues en futuros años, futuras décadas, en las futuras generaciones, pues esto ya sea la norma, ¿ok? Porque si observamos pues en la Constitución Política Mexicana, pues no hay una mención de este sentido donde pues pueda ser transgredida la integridad de una persona, ¿ok? El orden público actúa en condiciones donde está permitido todo. Permitido todo para el orden público, ojo, no para las personas. El orden público decide qué hacer. En este caso las instituciones deciden si militarizan, si sacan a la policía municipal, a la policía estatal, al ejército. Deciden qué es lo pertinente, ¿ok? Lo que mencionaba hace un momento, ¿qué es el ser ciudadano? Ahora, ¿qué es el ser ciudadano? Por eso Agamben plantea esta reflexión. ¿Qué pasa con este concepto? El concepto de ciudadano empieza a diluirse. Ya no es el ciudadano libre. También esta cuestión de la libertad pues estaría ya mucho en cuestión. Pero ya empieza a pues sentirse dañada la figura del ciudadano. Y nos habla de un concepto que él tiene, que es la máquina gubernamental. Y esta es la polarización entre soberanía y gobierno. En este sentido, pues la soberanía empieza a verse limitada, empieza a atentarse contra la propia soberanía. ¿Ok? Esto seguramente lo seguiremos observando. Como vimos, pues hasta el 30 de abril nuestro país va a estar pues en esta contingencia. Entonces, pues esta polarización aquí se puede ver cada vez más exacerbada, donde se empiezan a cerrar negocios, donde pues la gente empieza a dejar de circular, y pues también está la polarización de opinión, donde se dice que existe, donde se dice que no existe dicha pandemia o dicho virus. Bien, la sociedad del riesgo, de Ulrich Beck. Nos dice Ulrich Beck que la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos. Y esto es algo muy característico de la sociedad moderna. Y muchos autores, específicamente de la posmodernidad, hacen estos planteamientos. Desde que tenemos automóvil, o desde que se inventa el automóvil, ya hay un nuevo riesgo de muerte. Desde que se empiezan a construir edificios en zonas sísmicas, y hay un terremoto, pues ya hay nuevos riesgos. Se construyen plantas nucleares, hay nuevos riesgos. ¿Ok? Entonces, la misma producción pues hace estos riesgos. La modernización se ha vuelto un tema reflexivo y un problema a tratar política e intelectualmente.
La modernización en este sentido, Beck la entiende como lo que va guiado a la tecnología y a las nuevas formas de trabajo. Entonces, también la modernización, pues siempre se nos da como ese entendido de que pues va a existir la innovación. La modernización obviamente es lo nuevo, es en lo que pues posiblemente, o donde se da por entendido, pues que tendremos mejoras. Pero pues el riesgo a cualquier tipo de modernización, pues siempre está latente. Es esta reflexión que plantea Beck. La palabra riesgo se ha vuelto global, ya no individual como hace siglos lo pudo ser. Aquí hay algo que menciona Beck interesante sobre Cristóbal Colón. Él mencionaba, cuando Cristóbal Colón toma su viaje hacia América, pues ahí él sabía que asumía un riesgo. ¿Cuál era ese riesgo? Pues que él posiblemente no regresara, o que fuera atentada su vida. Entonces, en este sentido, pues ese era el riesgo individual. ¿Qué pasa? Con la modernidad o la modernización, pues los riesgos ya no son individuales, los riesgos son globales. En este sentido podemos ver cómo con el SARS-CoV-2 o el COVID-19, pues este riesgo es global. Más allá de que pues a una persona, a unas cuantas personas les haya dado, pues en esta sociedad global donde estamos interconectados, donde hay viajes constantes a continentes, a países, pues ya hay más posibilidad, somos más proclives a este tipo de enfermedades, de virus, de pandemias. Bien, nos dice los riesgos se convierten en negocios. Obviamente, en este sentido podemos ver cómo las farmacéuticas o distintas instituciones empiezan a hacer cubrebocas, empiezan a hacer tanques de oxígeno para pues mitigar o para contrarrestar esta pandemia. Y pues se habla obviamente de las vacunas siempre van a ser también producto de la modernización y pues esta no va a ser la última, obviamente, esta no va a ser la última pandemia que tendremos a nivel global, pues estaremos tras una serie de ello y esto porque pues tenemos que regresar a esta sociedad del riesgo. Cuando tenemos mayor modernización, pues somos proclives a cosas que no conocemos y lo vamos a seguir siendo. La sociedad del riesgo se ha convertido en un castillo de naipes. La sociedad actualmente endeble, pues porque no lo podemos ver de otra forma, donde pues con la caída por poner un ejemplo, de la tecnología, pues se producen crisis. En este sentido, con la caída del internet a nivel global, pues no nos podemos imaginar lo que puede causar. Lo mismo que está causando con el SARS-CoV-2, donde pues se hace este castillo de naipes. La sociedad colapsa, la economía colapsa. Y bueno, esto como para ir finalizando y para ir creando reflexión, obviamente para futuras discusiones que se planteen en distintos ámbitos, en distintos debates. Tenemos la primera que tiene Ulrich Beck en su libro de la sociedad del riesgo, y donde nos dice qué es lo humano en el ser humano y lo natural de la naturaleza que hay que conservar. Aquí tenemos pues una ambivalencia en las preguntas y también podemos tener en las respuestas qué es lo que consideramos humano. Podemos regresar pues a esta hipótesis antropológica de pues nosotros como seres humanos somos territoriales, somos incluso el ser más agresivo y pues ahí podemos preguntarnos qué es lo humano, qué es lo que nos puede caracterizar ahora como lo humano. Las otras son las que yo me planteé un poco pensando pues en este recorrido de la reflexión de las ciencias sociales específicamente. ¿Cuál es el papel de los estudiosos de las ciencias sociales cuando éstas se encuentran en una crisis estructural? Esto lo saco a colación porque en los últimos años distintas disciplinas de las ciencias sociales o carreras han ido cerrándose. Tenemos el caso específico en Japón, la sociología dejó prácticamente de existir, en Chile también dejó de existir, aquí en la universidad, me parece que en la del Estado de México, pues se pretendía cerrar la carrera de sociología. En este caso también en Monterrey, Nuevo León, pues se está pensando pues, cerrar estas ciencias. ¿Qué está pasando? Las ciencias sociales pareciera que ya no cubren las necesidades de la sociedad. ¿A qué me refiero? Se nos ha mencionado
que pues ahora se necesitan jóvenes técnicos, jóvenes que sean funcionales para las empresas. Ya no se necesitan personas pensantes en este sentido. Entonces por eso aquí pongo la pregunta al aire. ¿Qué pasaría? Y estamos ante una coyuntura donde pues pareciera que las ciencias sociales están recobrando fuerza. Y pues obviamente son muy importantes para poder explicar estas dinámicas de interacción. ¿Qué pasa con las nuevas formas de interacción y política, y formas políticas? Ahí también podemos observar unos cambios. Eso ya sería, como les mencioné, más a reflexión de cada quien. ¿Hacia dónde nos lleva esta nueva coyuntura como sociedad? ¿Y cuál es el papel del modelo neoliberal en Latinoamérica tras las implicaciones del SARS-CoV-2? Va a haber una modificación seguramente en estas prácticas económicas en Latinoamérica. Entonces pues va a ser importante que también sigamos generando preguntas, generando reflexiones, pensando en qué es lo que va a pasar con estas nuevas prácticas, con estas pandemias, con estas nuevas formas políticas. Entonces, bueno, por mi parte sería todo, agradeciendo pues la atención y bueno, pues para cualquier opinión, pues aquí está su servidor. Muchas gracias. Maestro, pues muchísimas gracias por tu participación. Es una riqueza enorme lo que nos estás dejando. Pensamos, yo tenía varias preguntas que hacerte, pero con las preguntas que nos has planteado y con toda la información que nos has dado sobre distintas vertientes, distintos autores que nos están dando luz para entender un poco esta nueva realidad que estamos viviendo en todo el mundo, en específico en México y obviamente también en el estado de Hidalgo, yo creo que da para más. Creo y te invito a que hagamos un espacio más de reflexión para que podamos darles herramientas a nuestro público para que puedan hacer sus propias hipótesis y su propia interacción en esta nueva realidad. Porque el problema de lo que acabas de plantear en esta última parte, de que las ciencias sociales, en especial la sociología, está desapareciendo, es precisamente que nos quita las herramientas a los individuos para poder interpretar realidades y para hacer realidades, porque evidentemente también las hacemos, ¿no? Y nos pone de manera vulnerable a los grupos de poder, que ellos sí las utilizan, porque claro que utilizan estas herramientas. Entonces, yo creo, aquí hablaste de demasiada información sobre varios autores, sobre varios especialistas que nos hablan de esta modernidad y sobre todo de esta sociedad en riesgo, que como tú lo mencionaste, muy bien lo mencionaste, nos pone entre más modernización, mayor riesgo. Pero estamos conscientes de esto, tenemos las herramientas para enfrentarlo, tenemos la capacidad como ciudadanos para poder hacer estrategias y enfrentar estas situaciones. Yo creo que aquí es donde nos volvemos como ciudadanos realmente más vulnerables. Es decir, la ignorancia de saber sobre estos temas nos convierte en rehenes de los grupos de poder. En ese sentido, yo te quiero invitar a hagamos otra plática, hagamos una mesa de debate con distintos especialistas en este tema y que nos den su aportación. Te digo, tengo muchas preguntas, pero yo creo que más bien da para que deja que pregunten nuestros seguidores, que ya te vamos a invitar para que tú las puedas contestar. Y obviamente pues te invitamos a una nueva plática sobre el tema. Dan para mucho, tú eres un experto en esta materia y sí nos gustaría que nos ayudaras a construir y tener mayores herramientas para esto. Muchísimas gracias, es un honor tenerte. Bienvenido al Colegio de Hidalgo. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Pues agradecemos aquí en el Colegio Libre de Hidalgo la participación del maestro Iván Candia. En nombre del presidente del colegio, el licenciado Sarkis Miquel Yaitani, entregamos, y de su directora, la maestra Anaí Barres Munive, le entregamos una constancia de esta primera plática, porque como dice la maestra Luz María, pues esperamos que siga aquí, que este sea un comienzo para una relación fructífera aquí con el colegio, que está buscando llevar estos temas hacia el público en general, hacia la gente.
Entonces, pues que este sea un acercamiento nada más. Sí, sí, muchas gracias, maestro. Y nuevamente reitero el agradecimiento por la invitación. Y pues con todo gusto aquí estaré cuando se requiera. Gracias. Y a nuestra audiencia las invitamos por favor a que nos están viendo, que se informen sobre estos temas. Está abierta la inscripción para la licenciatura que comienza en mayo para Economía y Ciencia Política. El Colegio Libre de Hidalgo, en este tiempo de contingencia, apoya los proyectos de los jóvenes para que no trunquen su proyecto de vida, y los invitamos a que se informen sobre las diversas becas que tiene, las formas de apoyo que tendrá el Colegio Libre de Hidalgo para este ciclo escolar que comienza en mayo. Los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes y muchas gracias.